¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a la comunidad universitaria y a las personas que nos acompañan a la Cátedra Integración para el Desarrollo de Centroamérica, bajo la coordinación del doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. La cátedra constituye una instancia de investigación y diálogo entre los diversos actores de la sociedad para abordar problemas y propuestas de política pública que conduzcan a lograr el desarrollo integral de la región centroamericana, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas y epidemiológicas. Esperamos contribuir a reducir las brechas de desigualdad que actualmente padece la región centroamericana. Damos paso a la ponencia de esta jornada, Dilemas centroamericanos frente al cambio global de época, por el maestro Pablo Llanes. El maestro Pablo Llanes es el coordinador de investigaciones de la CEPAL para México, Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana. Entre 1992 y 1998 fue subdirector de Antropología Jurídica del Instituto Nacional Indigenista y fue parte de la delegación del INI en los diálogos de paz, como el de 1998 al año 2012. Tuvo diversas responsabilidades en el entonces gobierno del Distrito Federal, entre ellas director general de Equidad y Desarrollo Social y director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. Profesor de Derechos Humanos, Sociales, Culturales, Ambientales en la especialidad en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador de varios libros, así como autor de diversos artículos en materia
artículos en México, Estados Unidos, España, India y Uruguay sobre política social, desigualdad, pobreza, derechos indígenas, ciudad y ciudadanía, ingresos ciudadano universal, formulación y evaluación de políticas con perspectivas de derechos humanos entre todos. Damos la palabra al maestro Yanes para que inicie su ponencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de El Salvador para poder conversar sobre temas que juzgo relevantes en un momento en donde, por fortuna, parece estarse abriendo el horizonte del debate sobre el desarrollo, sobre la economía, sobre la teoría económica, sobre las ciencias sociales en general. Yo quiero conversar con ustedes tratando de colocar una mirada más de carácter estratégico, más de carácter histórico-estructural, y no solo para la valoración de los aspectos coyunturales, que siempre son relevantes y siempre son importantes, pero tratar de situarnos en qué momento se encuentra el mundo y cuál es el papel y la perspectiva de Centroamérica y cada uno de esos países ante un cambio que en la CEPAL hemos denominado tectónico, que está ocurriendo frente a nuestros ojos y que evidentemente del cual no podemos sustraernos. Estamos frente a un cambio de época. Y cambio de época es un concepto fuerte. No es simplemente ante un cambio de políticas, sino que estamos en una lógica más en lo que ha sido el pensamiento, por ejemplo, de Karl Polanyi, en la transformación de un régimen, es decir, de una manera como se articula el conjunto de actores que intervienen en el desarrollo, en donde se modifican las maneras de producir, distribuir, consumir, habitar, en donde las transformaciones que estamos viendo afectan a todos los países, los afectan de manera diferenciada, pero evidentemente les afectan a todos en un contexto además de cambio tecnológico extraordinariamente acelerado, de implicaciones que apenas logramos atisbar algunas de ellas, pero que tienen que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver con la estructuración de las regiones económicas, con la desmaterialización de ciertos procesos productivos, con una creciente relevancia del intercambio de datos sobre el intercambio de bienes, etcétera, etcétera. Y además en un contexto de disputa geoestratégica mundial, particularmente entre China y los Estados Unidos, por el liderazgo en lo que se atisban como los elementos centrales del proceso de revolución tecnológica en curso. Uno de ellos muy claro es las tecnologías de la información y la comunicación, la disputa en torno al 5G, la inteligencia artificial y todos los temas con los cuales ustedes están claramente familiarizados. A mí me gusta decir que lo que estamos viendo ahora es una combinación de tres momentos. Un momento al que le denomino gramsciano, para pues repetir la multicitada referencia de Antonio Gramsci sobre los periodos de transición en donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Por eso es tan incierto lo que estamos viendo, por eso es tan
aventurado advertir las nuevas perspectivas, las soluciones que puede tener este proceso. El otro es un momento Polanyi, como ya hice referencia, en donde un tipo de sociedad, un tipo de economía empieza a terminarse y tendrá que reemplazarlo un nuevo arreglo, una nueva estructura, para decirlo en términos más claros, un nuevo régimen de acumulación. Que la historia nos muestra, por lo menos en el siglo XX, que los regímenes de acumulación tienen una duración de aproximadamente 40 años y luego sus propias contradicciones, limitaciones, obligan a esta transformación del régimen de acumulación hacia nuevos fundamentos. No puede entenderse de otra manera lo que significó en el siglo XX la conformación hegemónica de lo que hemos conocido tradicionalmente como el modelo fordista keynesiano, y cómo este fue reemplazado a partir de los años 70 por lo que en general conocemos ahora como el modelo neoliberal, y hoy estamos frente a una crisis y un agotamiento del estilo de desarrollo basado en este régimen de acumulación neoliberal que está exponiendo muchas de sus limitaciones, de sus problemas, y cómo estamos en la búsqueda de un nuevo régimen, de un nuevo arreglo en términos económicos. O sea, hay cosas sorprendentes que han sucedido, como el retorno a la idea de política industrial, neoproteccionismo, valoración del papel del Estado, de los mercados internos, etcétera, etcétera. Estamos en un momento en donde hay una disputa global por definir cuáles van a ser los términos del nuevo régimen de acumulación en un contexto de nuevos riesgos globales, y eso es un asunto que hay que tener muy presente. De manera particular y destacada, pues estamos frente a las implicaciones del calentamiento global. Y por otro lado, a una disputa geoestratégica de gran complejidad, en donde reaparecen conflictos armados, ya sean directos o indirectos, entre potencias, y en donde se ha vuelto a hablar de la necesidad del rearme, y se ha vuelto a hablar, hace mucho que no se hacía, del riesgo de una catástrofe nuclear. Recordemos que esto fue un tema que salió un poco de la agenda, del radar, y hoy nuevamente está presente. Con respecto al riesgo global del calentamiento, esto nos lleva a la necesidad de repensar el estatus del medio ambiente en las políticas de desarrollo. Digamos que no podemos seguirlo tratando como una externalidad, sino que es un elemento constitutivo, decisorio de la viabilidad o no de los proyectos de desarrollo. Por eso la dimensión ambiental debe estar intrínsecamente incluida en los procesos de diseño de los nuevos modelos de desarrollo, en donde ya no basta una nueva relación Estado, mercado, sociedad, sino también una nueva relación con el medio ambiente. Entonces, ese es un elemento central en la reconceptualización de los estilos de desarrollo. Ahora, decimos que el estilo de desarrollo predominante está en una fase de agotamiento y de crisis bastante evidente por tres razones fundamentales. Uno, porque se ha revelado como un modelo de bajo crecimiento. Si nosotros vemos en una perspectiva histórica la relación entre los procesos de crecimiento, crisis, recuperación del crecimiento, efectivamente hay un ciclo en el cual hay un proceso expansivo, luego viene un proceso de desaceleración, luego vienen
recesiones más o menos largas, más o menos profundas, y luego un nuevo proceso de recuperación. Lo significativo es que la recuperación, quitando lo que son los rebotes estadísticos, que pueden distorsionar el análisis, las recuperaciones siempre terminan en un promedio de crecimiento menor al de la crisis, al del ciclo expansivo anterior. Entonces hay una tendencia efectivamente a la recuperación, pero si lo vemos desde una mirada más de largo plazo, vamos a encontrar que la tendencia es una tendencia hacia un crecimiento más bajo. No entro al tema de China, porque China tiene un modelo propio, distinto, pero inclusive en China ya las tasas de crecimiento de 2 dígitos que llegamos a ver, pues son tasas que ya no están presentes. Inclusive, claro, para muchos países sería una envidia lo que anunció China de tener un crecimiento del 5%, pero con respecto a los patrones anteriores, evidentemente hay una tendencia a la baja. No, pero no solo se crece poco. En el caso de América Latina hay una peculiaridad que nos diferencia, por ejemplo, de los países asiáticos, que es el hecho de que tenemos expansiones más cortas y recesiones más largas. Porque esto también importa, no solo es relevante que después de una recesión venga un proceso de crecimiento, sino que también es relevante qué tan largo es uno y otro. Y en América Latina hemos tenido esta tendencia ya por mucho tiempo. Pero, como les decía, no solo es un crecimiento bajo, tenemos un problema de mala distribución y de profundización de desigualdades. Entonces, pues la gran promesa del modelo neoliberal era una promesa de crecimiento acelerado y disminución de la desigualdad y de la pobreza. Y los resultados, pues, están a la vista. Encontramos una recomposición de los factores de poder del capital, en donde las empresas de base tecnológica están teniendo una capacidad extraordinaria de captura de utilidades y de rentas. Es muy llamativo el cambio en los rankings de las grandes empresas por su capitalización bursátil. Durante mucho tiempo estábamos acostumbrados a que las 10 empresas que encabezaban el Standard & Poor's y otros índices, pues eran empresas dedicadas a la energía, algunas empresas de carácter financiero y algunas dedicadas a algunos bienes estratégicos, materias primas estratégicas como el acero. 20 años después, la lista cambió radicalmente, ¿eh? Ya no es la Standard Oil, ya no son las grandes empresas petroleras, ya no es el JP Morgan. Ahora lo que tenemos en el ranking de las empresas que encabezan la capitalización bursátil son las que tienen una base tecnológica sustentada en la comunicación y el manejo de datos. Entonces ahora pues tenemos a Amazon, tenemos a Alibaba, China, por cierto, todo este tipo de empresas, Amazon, que son las que están cada vez más teniendo una posibilidad de concentración de rentas e ingresos. Y esto no es un asunto menor, porque en general estamos hablando de empresas con un altísimo grado de capitalización bursátil, una densidad tecnológica muy relevante y al mismo tiempo con características de relativa baja generación de empleo por la propia naturaleza de sus funciones y además empleo de mala calidad. Entonces, este es un asunto
que pone una question mark sobre un poco la idea de cambio estructural basado en empresas tecnológicamente densas, con tamaño grande, y en donde los ingresos que se pagan van a ser ingresos mayores, y que esto era una vía para la reducción de las desigualdades. En general estamos viendo densificación tecnológica con precarización laboral. Todos estamos al tanto de los intentos de sindicalización en Amazon, o de los intentos de sindicalización en Uber y en este tipo de empresas. Pero en general lo que tenemos es un mundo crecientemente desigual, y en donde han crecido desigualdades, como dice la Agenda 2030, entre y al interior de los países. Claro que algunos han señalado que la tendencia a la desigualdad, Milanovic en particular, ha disminuido porque la distancia entre dos grandes economías, como es la China y la de los Estados Unidos, ha disminuido, pero las diferencias al interior de los países han crecido y se han consolidado como muy duras de revertir, y tenemos una vuelta de la reflexión de la desigualdad como obstáculo al desarrollo. Y yo creo que ahí hay que reconocer, la CEPAL tiene mérito en haber levantado con mucha fuerza esta idea. Y el tercer elemento que genera una crisis en el actual estilo de desarrollo, pues es la naturaleza ambientalmente destructiva de este estilo de desarrollo. O sea, nadie puede pensar que lo que estamos viendo como probablemente la mayor amenaza a la vida y a la humanidad, que es el calentamiento global, pues tiene que ver con la manera en que producimos, comerciamos, distribuimos y consumimos. De eso parece claro que es el fondo del problema, y pues un régimen basado en una expansión creciente del consumo sin tomar en cuenta la sustentabilidad, etcétera, etcétera, pues está llevando a que el actual modelo de crecimiento es un modelo ambientalmente muy amenazante. Inclusive hay otro asunto que vale la pena tomar en cuenta, y ahora como una de las lecciones del COVID, de la COVID, es el hecho de que la manera de producción de los alimentos, y de los alimentos de proteínas animales en particular, está generando riesgos zoonóticos muy grandes. O sea, la manera como se produce la carne de pollo en granjas gigantescas con animales hacinados, o los puercos o las reses, etcétera, está claramente identificado como un factor de riesgo zoonótico tremendo. Nada más vean la cantidad de aves que se han tenido que sacrificar en California. Inclusive esto está afectando el precio del huevo a escala global, y particularmente en el caso de los Estados Unidos. Entonces tenemos tres problemas: bajo crecimiento, mala desigualdad, alta destrucción ambiental. Entonces necesitamos pensar en un estilo de desarrollo y un modelo de desarrollo distinto, en un momento en el cual el capitalismo mundial se está reorganizando, y se está reorganizando de manera acelerada y muy compleja. En particular, pues, por la disputa geoestratégica entre los Estados Unidos y China, que esa va sin duda a continuar y se va a profundizar. Por cierto, el otro día leía yo un reporte de un instituto australiano en donde señalaba que de 44 ámbitos que definen el cambio tecnológico contemporáneo, China tenía ventaja en 37. No es casual que los recientes decretos ejecutivos en los Estados Unidos pues son una política industrial claramente proteccionista, destinada a contar con autosuficiencia y ventaja en áreas centrales de la carrera tecnológica, como son los microchips y los circuitos integrados, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver es una
clara aceleración de este proceso. Por otro lado, a raíz de COVID y de lo que ya conocemos usualmente como la interrupción de las cadenas de suministro y de provisión, pues un modelo de globalización basado en que iba a haber siempre libre flujo de mercado y que el Estado casi no contaba, y en donde los países, pues lo que debían tener era capacidad de compra y no capacidad de producción, esto está en crisis. La experiencia de COVID con los procesos de vacunación, para poner un ejemplo, revelaron lo delicado que significa que un país carezca de recursos productivos propios y tenga que salir al mercado a ver en qué condiciones puede conseguir insumos de carácter estratégico. Por eso hay una vuelta a repensar estas ideas de autosuficiencia en ciertos ámbitos, que no son simples mercancías que pueden ser tratadas como compraventa de muebles. Por eso ahora hay un debate sobre la importancia de avanzar lo más posible entre los países hacia autosuficiencia energética, en alimentos, en agua, en insumos médicos, como elementos centrales de procesos de desarrollo, cosa que los países desarrollados o muy desarrollados, como los Estados Unidos o el caso de China, lo tienen muy claro. En cambio, pues nosotros quedamos sujetos a un modelo de ventajas comparativas en donde pues, lo importante era generar divisas para poder comprar lo que requerimos en el mercado mundial en los mejores precios. Esto está en proceso de transformación. Evidentemente hay una reconsideración sobre los estilos de desarrollo, el papel de los países y el papel de los estados. Por otro lado, y esto no deja de ser importante, se han puesto, ya saben que tenemos demasiada facilidad para poner términos inmediatos a los procesos que estamos viendo, y en algunos casos, por ejemplo, se ha hablado de desglobalización. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. O sea, la globalización como proceso histórico estructural es una tendencia secular del capitalismo. Proceso de construcción del mercado mundial es un proceso que lleva muchísimos siglos, o varios siglos, pues. Y esto es un proceso que va a continuar y no hay solo un modelo de globalización. Hay muchas posibilidades, o sea, nunca debemos quedarnos con la idea de que hay una sola alternativa ante las cosas, se abren diferentes procesos. Lo que parece más o menos claro es que un modelo de globalización sustentado en la proliferación de tratados de libre comercio, libre movilidad de bienes y servicios, además libre movilidad de capitales, independientemente de consideraciones de carácter geoestratégico, pues esto parece estar de salida. Y lo que parece estarse constituyendo, pero siempre es aventurado hacer pronósticos, es una globalización en el que el peso de las regiones va a ser cada vez más importante. Ahorita estamos hablando del nearshoring, del friendshoring. Hay que volver a hablar del offshoring fiscal, por cierto, como un elemento crucial, y efectivamente vamos a empezar a ver procesos en donde se van a reconstruir y a profundizar regiones económicas, y es probable que la globalización sea una globalización con un peso muy significativo de las regiones, y que la globalización o el modelo de globalización que conocimos durante estas décadas va a sufrir correcciones y transformaciones muy importantes. O sea, dos asuntos centrales que va a haber que discutir es no solo el tema del libre comercio de bienes, sino
el de si debe haber o no algún tipo de control a los flujos de capital. O sea, un modelo basado en la cuenta abierta, la cuenta de capital abierta, parece que requiere modificaciones, correcciones de fondo. Y el otro asunto es, ¿y la movilidad de las personas? Porque estamos viendo un crecimiento, complejización, aceleración de los procesos migratorios en el marco de políticas cada vez más restrictivas para la migración. Inclusive paradójico, porque, por ejemplo, los Estados Unidos ahorita tienen un problema de escasez de mano de obra muy importante. El último dato que vi es que por cada puesto ofrecido, por cada 1.9 puestos de trabajo ofrecidos, hay una persona demandante. O sea, significa un déficit de fuerza de trabajo significativa. Ahora van a ser algunas iniciativas que anunció el presidente Biden de migración laboral formal, etcétera, pero son de una escala pequeña. O sea, van en una ruta que puede ser una mucho mejor ruta de lo que tenemos hasta ahora, pero son todavía de una escala muy pequeña. Entonces, en el nuevo estilo de desarrollo hay que pensar cuál es el lugar de la movilidad humana. Porque hasta ahora lo que hemos tenido es que, ahora sí que pasa, como en el fútbol pasa el balón, pero no el hombre. O sea, los bienes, los capitales, los servicios sí son intercambiables, son fluidos, etcétera, pero no las personas. Entonces, esa es otra de las dimensiones del nuevo estilo de desarrollo, nueva gobernanza internacional. En fin, son muchos temas muy relevantes. Está planteado también la necesidad de una reforma de fondo del sistema financiero, y algunos plantean que no solo debe ser del sistema financiero, debe ser también del sistema monetario. Y esto pues tiene implicaciones de economía política muy fuertes, muy profundas. Entonces, tenemos que prepararnos para un periodo probablemente largo de cambio de época, de disminución de certezas, de precariedad de los pronósticos, y en donde nadie puede en este momento vaticinar cuál va a ser el desenlace de este proceso de cambio. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo de creciente complejidad, de mucha inestabilidad, en donde se va a ir construyendo o no un nuevo estilo de desarrollo, y en donde esto no está exento de contradicciones, retrocesos, limitaciones, conflictos, en un marco en el cual existen nuevos riesgos globales que deben ser tomados muy, muy, muy en serio. En particular, hablaba yo del calentamiento global y del riesgo de la proliferación de conflictos armados que puedan escalar hacia guerras mucho más riesgosas, mucho más peligrosas. O sea, ahorita tenemos concentrados en la situación en Ucrania, pero el ojo grande que tienen otros países, por ejemplo, es en Taiwán, en donde hay una situación muy compleja y de mucha tensión entre China y los Estados Unidos. Entonces, para estudiar el desarrollo no basta estudiar la economía. Es un punto elemental, pero muy importante. O sea, la economía no es la ciencia de las reinas, no es la reina de las ciencias sociales, como durante un periodo se quiso postular. Requiere el concurso de muchas de las disciplinas sociales, porque el desarrollo es un proceso multidimensional, no es simplemente un proceso económico que implica las relaciones sociales, implica la cultura, implica la política, la estructuración del Estado, etc.
En este contexto, ¿cuál debe ser o puede ser el lugar de Centroamérica en esta recomposición y reorganización global del mundo y del capitalismo que estamos viendo? Y yo creo que es una pregunta de carácter estratégico que hay que formularse, porque la región puede tener algunas ventajas importantes en este proceso de reorganización, pero los obstáculos y las dificultades que se enfrentan no son menores. Y no solo es hablar de Centroamérica frente Bueno, entonces, en este contexto, vale la pena abrir un debate en Centroamérica sobre hacia dónde ir, pero con esta visión de carácter estratégico, no simplemente para aprovechar pequeñas ventajas de coyuntura. Centroamérica tiene una virtud que es relevante, que es que a pesar de todo, constituye la región económica más integrada de América Latina.
en términos de el volumen de su intercambio comercial, la integración productiva. Hay un esfuerzo grande de integración en materia energética, ahorita con algunos problemas con el CIEPAC, que esperemos sean resueltos. Entonces es una región que tiene de lejos en América Latina la experiencia de integración económica más exitosa. Claro que uno no debe nunca perder también de vista la dimensión crítica y ponerlo en su contexto. Es una integración exitosa en el marco de economías de una escala relativamente pequeña, y ese es un elemento importante a considerar, pero el punto de partida es un punto de partida importante, relevante, ha logrado construir con sus dificultades y problemas una institucionalidad, y es en el contexto de América Latina la experiencia más productiva y exitosa. Ahora, al mismo tiempo, se observan que la región centroamericana no es una región homogénea, para nada, y en donde hay diferentes grados de vinculación con la economía de la región. Por ejemplo, las exportaciones de Guatemala y El Salvador hacia la región centroamericana son mucho más importantes que las de Costa Rica o Panamá. También encontramos que hay una tensión entre fuerzas, llamémosle así, centrífugas y centrípetas. Como se ha constituido una Centroamérica de 2, y algunos dicen de 3 velocidades, en donde hay países con tasas de crecimiento mucho más altas que otras, y en donde el producto per cápita de algunos países, en particular Costa Rica y Panamá, pues son similares o inclusive un poco superiores al de México, por cierto, anda por ahí de los $11,000, mientras que los países del norte de Centroamérica tienen tasas de crecimiento más bajas, producto per cápita más bajo, indicadores sociales de otro corte, etcétera. Entonces, no asumirlo como una región homogénea es básico. Y por otro lado, es probable que la apuesta por la profundización de la integración sea también diferenciada entre países. O sea, hay países que están pensando más en la OCDE, que están pensando más en la Alianza del Pacífico y no necesariamente en el fortalecimiento de la integración centroamericana. Entonces, hay por un lado una institucionalidad que se ha preservado, una cierta identidad regional que es importante, pero al mismo tiempo tendencias unas a fortalecer y otras a relativizar el peso de la integración centroamericana. Entonces, en ese sentido, si vamos a pensar en un modelo de globalización con fuerte acento regionalizado, pues a Centroamérica se le plantean dilemas muy importantes sobre cuál va a ser su papel en esta nueva economía y en este posible nuevo régimen de acumulación y en esta nueva geoeconomía. Yo creo que hay que asumirlo de manera muy clara. ¿Cuáles son el conjunto de sus ventajas? Que yo creo que las hay. ¿Cuáles son los desafíos que tiene enfrente? Y de qué manera trazar una ruta de largo plazo para ubicarse pues de la mejor manera posible en esta reconfiguración del capitalismo y la economía global. ¿Qué oportunidades, por ejemplo, hay en términos del ahora famosísimo nearshoring? ¿Qué papel puede cumplir en ese sentido? ¿Qué requisitos de infraestructura, de calidad de la fuerza de trabajo se requieren para estos procesos? ¿Cómo construir un proceso de escalamiento en la capacidad productiva de la región para no ser tan dependiente de
producción de bienes intensivos en materias primas o intensivos en uso de de fuerza de trabajo no calificada. Ahí hay un reto muy, muy grande. Y luego, cómo Centroamérica se puede construir y articular de mejor manera entre sí. Y es probable que Centroamérica debiera buscar procesos de integración económica tanto con México como con Colombia, que pueden ser socios naturales de este proceso. Inclusive en el plan de desarrollo integral que hizo la CEPAL para el sur-sureste de México y el norte de Centroamérica, se planteaba la idea estratégica de construir una nueva región económica entre el sur de México y el norte de Centroamérica, donde hay 70 millones de personas. O sea, estamos hablando de algo muy, muy relevante. Pero, como pocas veces, se requiere de pensamiento estratégico y de pensamiento complejo. Y en ese sentido, Centroamérica tiene ante sí el desafío de avanzar en esta perspectiva y en esta lógica. Es muy probable que en una globalización como la que parece estarse configurando, países pequeños solos la van a tener muy difícil. O sea, para tener voz, que de por sí es difícil, con las relaciones de poder tan asimétricas que hay, se requiere actuar como regiones. Si no, es muy probable que uno únicamente sea tomador de decisiones en el sentido de que tienes que tomar las decisiones que ya tomaron otros por ti y tratar de acomodarte en ese contexto. Entonces, se necesita una voz propia, pero la hipótesis es que esa voz va a tener que ser regional. Que la única manera de ir pesando o no de quedar tan desplazado en los procesos de toma de decisiones a escala global es el de poder actuar de manera regional. No es fácil, hay conflictos políticos internos, conflictos políticos entre los países, etcétera, pero pues la integración ahora no es solo un mecanismo de desarrollo, es un mecanismo de sobrevivencia. Podríamos decir que vamos a plantear una integración borgiana. Como decía Borges, no se refería a otro fenómeno, se refería a la relación entre personas, pero decía, si no los une el amor, que los une el espanto. Es decir, pensar en el horizonte contrafactual de qué va a pasar si no profundizamos la integración, o si la integración se debilita. ¿Cuál es el estatus en el que vamos a quedar en la nueva esfera global? Y entonces, en este sentido, vale la pena analizar escenarios del posible proceso de integración en la región centroamericana, incluso, como les digo, expandiéndose a países cercanos, también puede ser una buena alternativa, y preguntarnos, ¿tiene futuro o cuál es el futuro que puede tener la integración? Y la otra pregunta dura es preguntarnos si Centroamérica tiene un futuro promisorio sin integración. O sea, si la integración es una condición sine qua non para poder desarrollar un proceso de desarrollo en donde mejoren los índices de bienestar y en donde la sustentabilidad esté básicamente garantizada. Entonces, en síntesis, el mundo está sufriendo una transformación muy grande. Es probable que este proceso de transformación sea un proceso largo, conflictivo, contradictorio. No podemos aún determinar cuál va a ser el desenlace final de esta transición hacia una nueva economía mundial y un nuevo régimen de acumulación. Y en ese sentido, me parece que Centroamérica requiere pensar el futuro en términos de qué lugar ocupar en este mundo que por un lado se está desarticulando y por otro lado está buscando una salida a una crisis que es de carácter global. Entonces, pensar la integración no solo en los intercambios comerciales
de este año y cómo mejoramos, etcétera, sino pensar la integración de cara a este gran cambio de época y pensar qué propuesta para la región y para cada uno de sus países en este contexto de cambio acelerado y al mismo tiempo, por paradójico que parezca, profundamente incierto. Yo lo dejaría ahí para poder conversar y tomar preguntas e inquietudes de quienes nos están acompañando. Pablo, ha sido una conferencia magistral donde has abordado todos los procesos existentes en el sistema capitalista mundial, desde los impactos del nuevo régimen de acumulación, los impactos que está teniendo el calentamiento global y el hecho de no incorporar en las políticas públicas el impacto como una externalidad. Creo que es un elemento muy importante. Otro es la exacerbación de las disputas a nivel estratégico que se están sucediendo entre las potencias y sobre todo una escalada armamentística que probablemente no lo habíamos visto desde la edad o la época fría, ¿verdad? Y por último, el riesgo de la catástrofe nuclear. Bajo este marco, Centroamérica necesita replantear cuál es el proceso para definir un nuevo contrato social. Coincido contigo que el desarrollo socioeconómico de la región no puede estar separada de continuar profundizando este proceso de integración económica para tener voz y voto, sobre todo en los organismos multilaterales, y también por la tendencia que se está dando. Hay algunos analistas que plantean que el tema de la globalización se está poniendo en peligro, que se van a separar en dos bloques a nivel mundial. Es algo que todavía no lo podemos validar, pero parece ser que por un lado vemos al G7 y por otro vemos a los BRICS, ¿verdad? Trabajando y definiendo sistemas de pagos alternativos al sistema SWIFT, que es un sistema que lastimosamente ha sido utilizado más para motivaciones políticas y el cierre de estos sistemas. Y por otro también, a mí me gustaría agregar otros elementos que yo creo que pueden ser importantes. Hemos visto cómo América Latina y la región centroamericana es la región más desigual del mundo en términos de concentración extrema del capital, donde vemos que el 10% captura el 77% de la riqueza total de los hogares, el 40% medio apenas capturó el 22% de la riqueza, y el 50% con ingresos inferiores obtuvo únicamente el 1% de la riqueza. Hay un elemento que yo creo que ha generado en la región centroamericana y en algunos países de Centroamérica la frustración en los regímenes democráticos y el tránsito hacia regímenes más autoritarios. Y es el caso de la movilidad intergeneracional en América Latina y en Centroamérica, en distintas medidas de bienestar que lo calcule, ya sea en educación, en ocupación, en ingresos. Ha sido una movilidad muy modesta en la región respecto a lo que hemos observado en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, estas desigualdades estructurales o multidimensionales que están llevando a que las diferencias de movilidad
sean uno de los motivos por los que se aprecia en la sociedad centroamericana una frustración de los modelos de desarrollo neoliberales imperantes. Desde CEPAL se publicó un libro de patrones de desarrollo donde se analizó en estudio de casos cada uno de los países y donde se nota esa frustración que se va incrementando en la sociedad centroamericana y que está llevando a ese tránsito en términos políticos hacia el autoritarismo, hacia la eliminación de los principios de derechos humanos, de rendición de cuentas, con el fin de conseguir la reducción de la violencia y pues la seguridad, ¿verdad? Entonces, creo que estos elementos están abonando también a definir un nuevo contrato social. Pero ese nuevo contrato social en la región también tiene que llevar a que gran parte de la sociedad tiene que empezar a asumir la defensa de sus derechos. Poníamos un ejemplo en El Salvador, en el informe de la desigualdad que se publicó, que el 80% de la población salvadoreña no quiere salir a marchas para defender sus derechos. Es una apatía en la que está cayendo la sociedad ante la incapacidad de ver reflejados unas mejoras en sus niveles de vida. Hay algo que también me parece muy importante, y es que cada vez hemos estado aprendiendo, y tú lo mencionabas, que los ciclos económicos son asimétricos y consisten en fases cíclicas, tú lo mencionabas, de crisis o recuperación, pero en las crisis la desigualdad, la pobreza, el desempleo está creciendo mucho, mientras que en las fases de recuperación estos indicadores se están recuperando lentamente y están terminando o se están transformando en problemas estructurales de mediano plazo. Entonces, creo que estos elementos hay que irlos incorporando a este puzzle que tú lo has tipificado muy bien y que obviamente tiene que llevar a la sociedad salvadoreña, a la sociedad centroamericana, a interpretar cómo estas desigualdades son cada vez más profundas, están sometiendo a una gran parte de la población porque los modelos han sido implantados en nuestra región por las élites políticas y económicas y están sometiendo a que una gran parte de la población, especialmente ciertos grupos como las mujeres, la población LGTBQ, la población indígena, la población afrodescendiente, cada vez sea más excluida. Y obviamente, como mencionaba, esto está socavando la confianza en la democracia, está socavando la confianza en las instituciones y fomentando la apatía y el desinterés por los asuntos públicos, ¿verdad? Estos elementos yo pondría a este diálogo que tú has iniciado y vamos a dar paso a examinar si tenemos algunas preguntas. Si quieres, voy a enunciar las preguntas y luego te doy la palabra. Héctor Quiteño dice: buenos días, doctores. ¿Centroamérica tiene alguna factibilidad de desarrollo alineándose a China y Rusia y otros, o más bien a Estados Unidos, Norteamérica? ¿Debemos impulsar una política industrial en Centroamérica sustitutiva de importaciones? Pregunta Héctor. Ralph Cortés: en el ámbito global, ¿estaría El Salvador haciendo lo correcto a buscar de aliado económico a la República Popular China, siendo que nuestras mayores exportaciones van hacia los Estados Unidos? Esas serían las dos preguntas que en este momento tenemos. Pablo. Sí, bueno, a ver, yo sé que es muy difícil, pero planteárselo en términos de alineamiento con uno u otro bloque puede ser problemático. O sea, tratar de
mantener el mayor margen posible de autonomía para tu toma de decisiones puede ser lo más adecuado. Ahora, no es fácil, es una cosa muy difícil, pero en general pienso que tendríamos que tener la posibilidad de articularnos con diferentes actores a nivel internacional, partiendo del hecho de que, pues, en efecto, más aún en el caso de México, la relación permanente más intensa es con los Estados Unidos, pero México no abandonó la relación con China. Incluso hay varios proyectos que se están articulando con el caso de China, etcétera. Sudamérica, por ejemplo, tiene más intercambio comercial con China que con Estados Unidos, por razones peculiares. Entonces yo sería de la opinión de, en este nuevo contexto, tratar de tener un lugar propio. Sé que es una cosa muy difícil, es una cosa muy compleja, y además desarrollar capacidades endógenas crecientes. Y en este sentido, la idea de un nuevo ciclo de sustitución de importaciones es una idea importante. Es más, pues ya ahorita los Estados Unidos están en eso. Los Estados Unidos están en una política de sustitución de importaciones, aunque el concepto no guste en algunos ámbitos, con bienes de alta tecnología, por ejemplo, que en lugar de que se estén produciendo en China, se estén produciendo en los Estados Unidos, o mucho del nearshoring está pensado en esta lógica, ¿eh? Pero hay que pensar también en una sustitución que sea eficiente, que lleve a creciente transformación del tejido productivo, que eleve el valor agregado, eleve el bienestar de la población, etcétera. Pero lo que estamos viendo es una redefinición de la distribución internacional del trabajo, ¿eh? De eso no tengamos duda. Y entonces ubicar cuál es el papel que debe tener cada uno de los países. Les pongo un ejemplo que es interesante, que es el caso de México. Ahora saben que se va a instalar una planta muy grande de Tesla en Nuevo León. México es el cuarto productor mundial de automóviles. Ya estamos hablando de un volumen importante. Por así decirlo, México es autosuficiente en automóviles. O sea, prácticamente no necesita importar mayor cantidad de automóviles, pero México no ha podido producir un solo automóvil propio. Todos son diferentes empresas multinacionales que se instalan en México por razones muy, muy diversas, pero uno dice, caray, cuarto productor mundial de automóviles, pero esto está sustentado solo en empresas multinacionales sin desarrollar capacidades propias, a diferencia de lo que sucedió en países como Corea o Japón, que desarrollaron sus propios automóviles y hoy pues están en todo el mundo, o inclusive la India, ¿eh? Entonces pongo este ejemplo de la importancia que tiene desarrollar capacidades endógenas propias. O ahora, por ejemplo, también en México, y esto es un asunto también que compete a varios países centroamericanos, hay un debate sobre la autosuficiencia alimentaria. Porque México es un país que tiene una balanza agropecuaria totalmente superavitaria. O sea, México es un gran exportador de cítricos, de aguacate, de berries, tomate, etcétera, etcétera. Y es importador de arroz, de maíz amarillo, de carne de pollo, de carne de puerco. O sea, exportamos bienes que son no absolutamente estratégicos en términos de la alimentación, pero se importan los productos que son estratégicos en muchos casos para la alimentación de la población. Entonces, contar con capacidades de producción endógenas en ciertas áreas estratégicas aparece como muy, muy importante, y están volviendo los temas de la sustitución de importaciones, de la política industrial, de ciertos niveles de proteccionismo. Eso está cada vez más presente, y está presente en países como los Estados Unidos, y ya sabemos que cuando ciertas políticas empiezan a ser relevantes en los Estados Unidos,
terminan siendo relevantes en toda América Latina, ¿eh? De eso no tengamos duda. Entonces yo por ahí lo vería. Muy bien. De acuerdo. Yo quizás, como iba en plural, pues agregaría que la política exterior de los países centroamericanos tiene que ser una política exterior basada en el multilateralismo, es decir, el objetivo final de las relaciones con otros países es mejorar el bienestar de nuestros nacionales. Y eso significa que, digamos, ese tiene que ser el principio general, tener relaciones basadas en ese enfoque. Por otro lado, las políticas de empleo que están promoviendo la transformación productiva son clave para promover un crecimiento más rico en el empleo. El horizonte de tiempo que generó la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de tales políticas, pero obviamente en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, el desafío para los gobiernos es, por un lado, mantener este tipo de políticas industriales de transformación productiva independientemente del gobierno de turno. Que sea un acuerdo de nación de mantener estas políticas, y obviamente es fundamental a la larga la creación de empleo, y por otro lado el concepto de política industrial tiene que ir más allá de la industria manufacturera. Es una integración también de la política agroindustrial y de la política de servicios avanzados. ¿Esto por qué? Porque la historia nos ha dado una lección, y es que el sector industrial no es el que está generando mayor empleo, es el sector servicios el que genera mayor empleo. Entonces, por lo tanto, consideramos conveniente. Hay un documento que publicó la OIT donde revisa las experiencias de Costa Rica y El Salvador en la introducción de políticas dirigidas a la transformación productiva, así como también se ha incluido un análisis del empleo. Entonces, creo conveniente analizar este estudio porque aborda cuáles deben de ser las estrategias de desarrollo del sector, cómo generar empleo de mayor complejidad, pues de mayor productividad, y a la larga, digamos, traza cuáles son las líneas que estos países han implantado, qué elementos de la política industrial es necesario corregir, y obviamente, digamos, nos debe pues de llevar a que las políticas públicas en la región centroamericana deben de ser consensuadas con los trabajadores, con los empresarios, y discutidas también con la academia y la sociedad civil. Creo que este elemento de inclusividad en la formulación de las políticas no hay que dejarlas de lado. Sí, totalmente de acuerdo. Con esto creo... hay otra pregunta, ya con esta finalizaríamos, Pablo. Nos pregunta Héctor Quiteño: ¿es tiempo para reimpulsar la integración económica centroamericana? ¿Cuáles pueden ser los incentivos, por ejemplo, a los gobiernos o al sector privado? ¿Sostiene? Bueno, yo creo que hay que pensar en no solo, como se dice ahora, incentivos de corto plazo, sino una visión de futuro. O sea, yo creo que lo que está detrás de esto es la visión de futuro. Sería bueno hacer un ejercicio contrafactual que dijera: ¿y qué pasa si no nos integramos? ¿Cuáles son los daños, los riesgos que esto tiene? Y evidentemente una de las limitaciones del desarrollo de las economías de los países centroamericanos es la escala. O sea, un proceso de integración es un proceso que crea una escala mucho mayor. Inclusive ya lo estamos viendo en
en el crecimiento de las inversiones de grupos empresariales grandes centroamericanos en otros países centroamericanos e incluso fuera de la región centroamericana. ¿Por qué? Por el tema de la escala. Entonces, en la medida en que tú tengas una escala mucho mayor, efectivamente, en términos de las decisiones de inversión y de mercado, son cada vez más relevantes. Miren, convendría volver a discutir cuáles son los mecanismos a través de los cuales se decide la inversión. Se ha puesto mucho el énfasis en las reglas o en la existencia del Estado de Derecho o en una serie de elementos. Pero miren, sigue siendo fundamental el tamaño, la escala, la existencia de un mercado, la existencia de dinamismo económico. Cuando no hay tamaño, cuando no hay escala, cuando no hay dinamismo, entonces ponemos el acento en que lo que hay que buscar es más de regulación, más incentivos de carácter fiscal, etcétera, etcétera. Cuando hay dinamismo económico, eso pasa a segundo plano, ¿no? Cuando hay un mercado enorme, es un poco lo que pasó en China. O sea, en China se vio la oportunidad, las grandes multinacionales, de un mercado gigantesco, fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, y no se reparó mucho que en los mecanismos regulatorios y que si la existencia del Estado de Derecho o no, o que si los derechos humanos. Se dijo, aquí hay un pastel enorme y hay que intervenir en ese pastel y hay que tratar de tener una rebanada. Entonces, si se quiere tener mucho mayor dinamismo económico, mucho mayor espacio de inversión, pues la integración puede potenciar eso, porque la integración no debe ser solo la suma de las partes, ¿eh? La integración debe ser generar una dinámica superior y de mayor complejidad y de mayor complementariedad. Entonces, asumir que los grados de desigualdad de las sociedades centroamericanas y el propio tamaño de su economía han generado mercados relativamente pequeños. La integración puede suponer, y como les decía, además, no solo con Centroamérica, sino con países contiguos, puede ampliar muchísimo los mercados y las posibilidades de inversión, como ya pasa, por ejemplo, con República Dominicana. Hay inversiones centroamericanas en República Dominicana por los acuerdos que ha habido de integración también con ese país. Entonces yo creo que lo que requerimos ahora es visión de largo plazo, porque si solo lo hacemos en el corto plazo va a ser extraordinariamente difícil o vamos a seguir haciendo básicamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Es lo que yo podría comentar sobre esto. Muchas gracias, Pablo. Con esto vamos a ir dando cierre a esta cátedra, pues, de integración. Pues agradecemos tu contribución y de nuevo pues invitamos a la comunidad académica y aquellas personas que han estado interesadas en la cátedra a estar pendientes en la programación del próximo ponente. Probablemente vamos a abordar el tema de China y su relación con los Estados Unidos. Todavía estamos esperando la confirmación de Enrique Dussel-Peter, que probablemente va a ser nuestro próximo ponente. Así que, Pablo, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y felicidades por abrir estos espacios. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz día. Gracias.